Visite Danza, un lugar donde la danza y la gastronomía se unen para mostrarle lo más fascinante del Perú. Déjese sorprender por una noche llena de experiencias sensoriales únicas en el país. Adquiere ya sus entradas a través de Join Us. Danza, danzas y sabores del Perú. Muy bien, ahora sí vamos con lo anunciado. Este reportaje muy completo, con investigación a fondo de lo que sucedió en Patás, y luego vamos a conversar con un experto en esto, que viene advirtiendo estas desgracias hace años, ¿no? Con nuestro buen amigo Pedro Yaranga, que va a ayudar a aclarar este oscuro panorama que se vive en La Libertad y que va a extenderse a lo largo y ancho del país si no se toman medidas drásticas de manera inmediata. Hoy en Contracorriente, una línea de tiempo que ayudará a conocer qué sucedió en Patás, en el monstruoso exterminio de 13 jóvenes con instrucción militar que fueron enviados para realizar labores de vigilancia en uno de los socavones de la concesión de la minera La Poderosa. Los familiares dan a conocer que perdieron el contacto con las personas que después se supo que fueron asesinadas. Las 13 víctimas son grabadas por uno de los vigilantes contratados por la empresa R&R. El nombre completo es Ejecutores y Contratistas R&R SAC. El gerente es Ronaldo Rojas Guillén y en sus actividades figura como transporte de carga o mensajería. Según el comunicado de la mina, se dijo que el vínculo que se mantiene fue con un minero artesanal en proceso de formalización con el que Poderosa mantiene contrato de explotación. Exactamente, sábado 26 de abril, ¿no? Ajá, sí, ya creo que ya un poquito, 10 días ya van. No había resultado, ¿no? Medios locales reportaron que el sábado 26 de abril hubo un secuestro en uno de los socavones de Patás y que se estaba exigiendo un rescate de 4 millones de soles. Sin embargo, el Ministerio Público en Trujillo ha descartado que haya existido esta solicitud de dinero. He tomado conocimiento el 29 de abril, por fuentes abiertas, diferentes radios de la zona, acerca de que habían 13 personas y que estaban pidiéndose un rescate de 4 millones. Sin embargo, esta es la información que se tenía como información preliminar. Oficialmente, la información que nos alcanza el fiscal provincial de Patás es que nunca hubo un pedido en ese sentido. Aparentemente, es una hipótesis todavía a confirmar, se había utilizado la idea o pretexto del secuestro. Los familiares siguen pidiendo ayuda y que no abandonen a sus seres queridos. Este día es clave. Mientras los familiares seguían pidiendo explicaciones, el presidente del Consejo de Ministros y el general de la región policial La Libertad, Guillermo Llerena, dicen dos ideas similares. Llerena declara al mediodía que había hablado con la minera Poderosa y que le habían negado que haya algún tipo de secuestro o demanda. Esta declaración se da el miércoles 30 al mediodía en la Corte Superior de Justicia de La Libertad. Por los medios de comunicación e inmediatamente se dispuso el envío de personal de rescate de acá de la ciudad de Trujillo. Aparte de eso está el personal de Illinois y el personal de la División Policial Patás. En estos momentos se encuentran en plenas labores de búsqueda con el apoyo de la empresa minera. ¿Pero de qué se podría hablar? ¿De secuestrados, de desaparecidos? No podíamos todavía precisarlo porque, como le digo, estamos en pleno desarrollo. Ahorita los equipos de rescate se encuentran en todos los puntos donde hemos tenido información de posiblemente puedan estar ellos. Ahora, no serían trabajadores de la minera Poderosa, sino serían de otra asociación minera. Bueno, nosotros hemos hecho la consulta respectiva porque ni bien tuve comunicación, vuelvo a repetir, por los medios de comunicación, se hablaba de una empresa R&R con la cual yo hice una llamada a uno de los directivos de la empresa Poderosa para ver si tenían una contrata con ellos y me manifestaron de que no. Asimismo también se le hizo la consulta si habían recibido alguna información relacionada a una posible extorsión, un pedido de dinero, un rescate. También de igual manera dijeron que no. Entonces la información ya de los familiares la hemos obtenido el día de ayer y que estas personas están perdidas desde el día 25 de abril. Supuestamente desde el 25 de abril ya no tienen comunicación. Gustavo Adriancén hoy en conferencia de prensa se refirió a lo que él mismo dijo el 30 de junio, que no se tenía confirmado este secuestro, pero también que había conversado con Poderosa y que le habían dicho que no tenía información sobre un secuestro o ataque. Se había dicho que estos mineros secuestrados pertenecían a Minera Poderosa. Cuando estábamos dando la conferencia de prensa el pasado miércoles 30 de abril, dijimos: hemos tomado contacto directo con Minera Poderosa y ellos han descartado, repito, la propia minera ha descartado que pudiera tratarse de trabajadores de ellos.
Esa era la información que nosotros teníamos proveniente de la minera el día 30 de abril, mientras dábamos la conferencia de prensa. Y por supuesto, tenemos cómo acreditarlo. El mismo 30, los familiares fueron obligados a ir desde Trujillo hasta Patás para poner la denuncia. Esto quitó tiempo valiosísimo en la formalización de la denuncia por desaparición de las víctimas. Y ese mismo día, según el celular de uno de los familiares que mostramos a continuación, el mensaje con el video llega el miércoles de la semana pasada, el miércoles 30. Todo indica que este video fue grabado un día o 2 días antes. En el Perú existen 1.291 reinfo o registros integrales de formalización minera. De estos, 530 están vigentes. En Patás encontramos alrededor de 19 concesiones. En las principales están la compañía aurífera Huaylillas, la compañía minera Carabelí, la compañía minera Poderosa y el consorcio minero nacional. La Poderosa, que ha cerrado su cuenta oficial de X, tiene, según la OEFA, más de 500 unidades impositivas tributarias en multas por infracciones ambientales que van desde la falta de rehabilitación del suelo, que estuvo en contacto con el relave, o por no evitar fuga de relave. La mayoría se encuentra en apelación. Pablo de la Flor, representante de Minera Poderosa, no nos dio una entrevista, pero consultado por las declaraciones de Llerena y Adrián Sen, quienes dijeron que Poderosa les había descartado el ataque, respondió: R&R no es proveedor de Poderosa, le da servicio de seguridad a un minero artesanal con el que mantenemos contrato. De otra parte, reiteró que sí se le comunicó a la policía de los 13 desaparecidos apenas se tuvo conocimiento del tema. La pregunta es, ¿cuándo ellos tuvieron conocimiento del tema? A partir de entonces se declara el toque de queda en todo el distrito de Patás desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Las Fuerzas Armadas tomarán el control total en la zona de la minera La Poderosa. Medidas que llegan demasiado tarde, con 13 vidas menos, 13 hijos, 3 hermanos, 13 personas que fueron acribilladas y el principal sindicado, Miguel Rodríguez Díaz, de 32 años, conocido como Cuchillo, fue capturado por un ataque a La Poderosa en el 2023 y liberado por el fiscal Edwin Ramos Heredia. Esto sucedió en Casma. ¿Te iban a dar cosa chamba? No me dijeron, pero más o menos 5.000 soles, algo así. ¿Así te dan? ¿Y cuánto cobras tú por cada chamba? No, yo no cobro, no me pagan. Por eso, ¿cuánto te pagan, pues, huevón? 5.000 soles, 2.000 soles. Ya, así te dan. Salvajismo e impunidad. Patás es hoy un lugar en el que el oro se combina con la sangre. Patás sangra y aún no hay soluciones concretas para acabar con la minería ilegal. Estas imágenes prueban que Patás es hoy tierra de nadie. Ahora sí le damos la bienvenida a Pedro Yaranga. Pedro, tú has advertido esto muchas veces. ¿Cómo estás, Augusto? ¿Qué tal? Efectivamente. Es una situación muy penosa y el hecho de que las mismas autoridades no entiendan y que creo que toda la planificación se hace de Lima. Eso es el prototipo ancestral de las autoridades que no tienen mayor conocimiento y que todo hacen desde Lima. Y eso es lo que ocurre. Por ejemplo, este anuncio del toque de queda que hace la presidenta Dina Boluarte, ¿qué piensas de aquello? Patás no es pues un poblado, no es una ciudad, son cerros y cerros de minas, todos los socavones. ¿Quién se encargaría de que cierren todas las mineras toda la noche? Pero... o sea, igual no funciona nada en Patás, de noche la gente simplemente casi es como toque de queda hasta las 4 de la mañana que empieza la actividad minera. Ya. O sea, es en vano eso. No es necesario declarar el toque de queda ya. Ahora, esta versión que dice Poderosa que ha mantenido un prudente silencio el día de hoy porque Pablo de la Flor no ha declarado para nadie, solo en RPP creo que apareció brevemente, dando algunas ideas fuertes y luego se multiplicaron por 0. Ellos dicen, nosotros no tenemos una relación directa con R&R. Ellos le dan seguridad a terceros que están trabajando en uno de nuestros socavones. ¿Cuál es la verdad? Es que la Poderosa no contrata casi a nadie directamente, sino a través de Service. Y IRR es una de las empresas que le presta seguridad a la empresa. Entonces, pero ellos dicen que a ellos directamente no.
sino que a una empresa Pero es la que empresa está que operando trabaja, en uno de sus socavones. Pero es la empresa que trabaja con ellos. Con ellos sí, pero no directamente a la poderosa. No directamente. Es un juego de palabras, ¿no? Es un juego de palabras. Ahora, ¿estas personas son mineros? No son mineros, lamentablemente. Estas personas, o sea, ninguno de ellos tienen contrato escrito. Vale decir, ¿alguna indemnización tendrán? No creo. Porque simplemente los contratan al paso, los llevan hasta el lugar y luego les entregan las armas para desalojar a los criminales que han tomado un socavón. Pero sí son personas que tienen cierto entrenamiento militar, ¿no? Es que siempre lo han hecho ese tipo de trabajo. Que son como Pero mercenarios. No son solamente 13, son 26 personas. Claro, habían dos grupos, ¿no? Un grupo de 13 que entró primero y fue repelido y luego ingresan los segundos 13 y son emboscados. Emboscados y los toman de rehenes. ¿Eso es lo que ha pasado? Eso es cierto, eso es cierto. Ahora, no sabemos en qué kilometraje, pero inicialmente fuerzan a la policía. Pero la policía, de hecho, no va a entrar porque la policía tiene preparación. Lo primero que tiene que hacer es una evaluación general de cómo es el interior de la mina, con qué tipo de instrumentos van a ingresar, con qué tipo de armamento. Y hasta hacer toda esa preparación, ellos se apresuran y contratan a estas personas. Claro, y que entraron y obviamente fueron emboscados fácilmente por los que conocían todos los vericuetos de ese socavón, ¿no? Por supuesto. Esto se puede esparcir a lo largo y ancho del Perú, Pedro. O sea, Pataste, o sea, sabemos que es un yacimiento que tiene del oro más puro, pero por ejemplo, siempre hay resonancia en lugares como Puno, ¿no? Que pueden encenderse en cualquier momento. En realidad, mira, después de la pandemia, lo que llega a Patás es la criminalidad transnacional, incluida el Tren de Aragua. Y el Tren de Aragua prácticamente pone toda una escuela. Es decir, no extorsionar con dinero, sino con material minero. Ellos coimean a algún funcionario de la misma empresa y les dice en qué kilometraje hay buen material minero, hacen hueco por otro lado, ingresan y toman el material minero, sacan. Y eso es mucha plata. Porque se lo roban. ¿Cuánto vale, por ejemplo, un camión de eso? Una volquetada es más de $1 millón. $1 millón por volquete. Vendido en la misma zona. Ya. O sea, es mucha plata. Pero no solo es. O sea, te sacas 4 camiones y ya tienes 4 palos. Así es. Entonces, pero actualmente las transnacionales ya no están. Pero están los pequeños delincuentes que siempre estuvieron en la zona. Y ellos han tenido esa escuela y con la misma drasticidad de las transnacionales actualmente están haciendo lo mismo que hacían las transnacionales. Pero ya no estamos hablando de una organización, sino simplemente son pequeñas bandas de amigos, de clanes familiares. Como este cuchillo, por ejemplo. Como este cuchillo, que pues no tiene una organización grande, pero él se la sabe, pues, ¿no? Y ingresa con la misma modalidad. Y es falso de que hayan pedido algún rescate. Nunca no necesitan, son millonarios. ¿Converge el narcotráfico y la minería ilegal en esta zona? No, porque obviamente en la región... ¿No se usa el dinero del narcotráfico para ser lavado ahí? Es que ¿No les llegan armas del narcotráfico? Probablemente exista algo, porque siempre el mercado negro abastece de armamento, generalmente las escopetas R15, ¿no? Que son mucho más versátiles que cualquier otra escopeta. Lo otro, tanto dinero en qué invierten. Compran propiedades, constituyen empresas. Por ejemplo, la misma empresa dice que en Patás hay minería ilegal. La minería ilegal opera en lugares no autorizados para la explotación minera. Patás es nato desde hace más de 400 años una zona de minería ancestral. ¿Cuándo cambia la situación de Patás? Hace más o menos un poco más de 40 años, en 1980, llega la empresa, se posiciona, pero un poco hace más de 20 años logra la concesión minera de todo lo que es el subsuelo. Desde ese momento cambia la situación de Patás, porque a los pobladores que siempre han vivido de la minería ya los tratan de ilegales. Ese es un problema social. Pero en la misma provincia, porque la provincia también se llama Patás, no solo opera La Poderosa, está Retamas, está Horizonte, Exmarsa. Así es. Son mineras auríferas. ¿Por qué no tienen problema esas dos empresas? Porque mantienen buena relación con la comunidad, que es lo fundamental. Y en este caso del distrito de Patás, desde Lima, ha ido el premier, han ido los ministros, han ido los jefes policiales, han ido de las Fuerzas Armadas, pero nadie conversa con el presidente de la comunidad, nadie conversa con el dirigente de las rondas campesinas, menos con la organización de los mineros artesanales. ¿El alcalde ha venido? ¿Eso servirá de algo? ¿El alcalde de Patás ha venido a hablar con la presidenta? Por supuesto.
pero o sea, debe ser él tiene que venir. el primer encuentro, pero anteriormente, creo que ahora ya no existe, en la PCM existía una oficina de resolución de conflictos. Sí, exacto. Viajaba y obviamente... Eran cientos. Yo recuerdo que los reportes eran como 200, 300 conflictos siempre, de manera permanente en el Perú. Me da la sensación que esa oficina ya está desactivada, porque obviamente a ojo cerrado trabaja la PCM y la presidenta. No tienen ninguna información, menos el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, ¿cómo piensan solucionar los problemas del país de esa naturaleza? Sin tener conocimiento de causa. Paralizan, dice, la actividad minera por 30 días. ¿Quién se va a encargar de hacer cumplir eso ahí en Patas? ¿La policía? ¿Las Fuerzas Armadas? ¿Las rondas campesinas? Va a seguir igual, va a seguir igual. ¿Cuántas veces has denunciado lo de Patadas? ¿Cuántas veces te hemos entrevistado, Pedro? ¿Cuántos reportajes hemos hecho? ¿Cuántas veces hemos ido? ¿Cuántas matanzas han habido ahí? Ya son, ¿cuántas en total muertes hay registradas? Más de 50. Mira, de acuerdo a las cifras oficiales son cerca de 50, pero en realidad la cantidad de muertos es mucho mayor, que no tiene ningún registro. Tierra de nadie. Porque yo empecé a visitar Patas antes de la pandemia, y cuando fui después de la pandemia, por noche morían por lo menos 2 a 3 personas. ¿Quiénes eran esas personas? Estos delincuentes, que es saber, las transnacionales o bandas relacionadas a ellos, contrataban a jóvenes desocupados de Trujillo, muchas veces de Lima, y los contrataban ofreciéndoles pagar un buen sueldo para como seguridad hasta allá, pero era delincuencia. Y en el momento en que ellos, después de 3 o 4 meses, les exigían que les paguen porque ya quieren retirarse, simplemente los eliminaban y los cadáveres terminaban bajo los escombros. Increíble. Bueno, gracias por venir, Pedro. Qué pena, ¿no? Que hayas estado vaticinando todas estas tragedias y no se te escuche. Deberían escuchar a los que saben. Pedro Yaranga debería ser un consultor, un asesor permanente de cualquier gobierno. Gracias, Pedro, por haber estado con nosotros esta noche y, como siempre, los dejamos en compañía de Milagros Leiva Entrevista. Hasta la próxima.